El análisis normativo se constituye quizás en una de las formas de aproximación a nuestra disciplina más comunes e importantes. Entenderemos al derecho como un constructo regulatorio. De esto habíamos hablado ya en una presentación anterior. Un constructo, una batería de dispositivos regulatorios que buscan el control o mejor autocontrol de las sociedades, evitar que éstas caigan en procesos anárquicos, y se cimenta en una racionalidad ética por un lado y lingüística por otro. Ello nos lleva a su complejidad, con al menos 3 dimensiones o facetas para su estudio. Por un lado, entenderlo como un sistema de normas, que busca establecer y se cimenta además en ello en un orden formal, en una suerte de deber ser, una imagen que la propia sociedad genera de sí misma y se traduce, al menos en sociedades democráticas, en la figura del Estado de Derecho. La manera de estudiar a nuestra disciplina desde esta perspectiva radica en el enfoque teórico y dogmático. Por el otro lado, el derecho es también un hecho social, lo habíamos dicho, ¿recuerdan? Que busca o emerge, además de analizar, un orden material, el ser de las cosas, el ser de la propia sociedad, su estructura social, donde se enclava el derecho como un elemento más. El enfoque para el análisis de esta perspectiva puede ser el sociojurídico. Finalmente, no podemos negar que nuestra disciplina también se constituye y se cimenta además en un sistema de valores y principios que buscan establecer o más bien proteger un orden natural. Aquí viene el iusnaturalismo, ¿verdad? Que responde a una suerte de deber ser de especiales características. Ello define el enfoque para el estudio de la parte axiológica del derecho es pues el filosófico axiológico. Esto nos permite definir 3 áreas o ámbitos de estudio. Ahora nos vamos a concentrar en la faceta normativa, objeto del enfoque teórico dogmático. ¿Y qué significa o qué implica estudiar las normas? Pues en realidad reconstruir un conjunto normativo alrededor de un instituto, una figura jurídica o un problema con repercusiones en este ámbito, con una finalidad concreta, prescribir soluciones, en este caso de carácter interpretativo y aplicativo. Para ese efecto, podemos esbozar algunas aproximaciones que nos pueden servir de manera práctica. En primer término, considerando a la norma en sí como un objeto de estudio propiamente dicho, para lo que tendremos una primera aproximación, la semántica, que podrá identificar problemas de vaguedad, ambigüedad o textura abierta, básicamente concentrándonos en la disposición. La lógica, una segunda aproximación, en pos de identificar problemas de este tipo, inconsistencia o incompletitud, por ejemplo. Y finalmente la sistemática, problemas de estructura y jerarquía, disonancias dentro de la estructura normativa y que deben responder a una lógica, ¿no es cierto?, de sometimiento de todas las normas infraconstitucionales a la norma mayor, en este caso la Constitución. Y cuando esto no ocurre, tenemos este tipo de problemas. Esto nos va a llevar, simplificando bastante, a 2 tipos de soluciones. La primera, que debemos pasar primero, que debe ser, digamos, nuestro primer escalón, de lege data o lege lata, que implica trabajar sobre la norma existente, la norma vigente y procurar actualizarla para resolver ciertos problemas mediante procesos interpretativos. Vale decir, esto se desarrolla inicialmente en el ámbito estrictamente jurídico. Pero si esto no puede ser posible si la problemática de la que se trata rebasa los límites del contenido de la disposición y la norma que puede ser extraída de ella mediante la interpretación, recién el mundo jurídico cede el espacio al mundo político y pasamos a una solución de lege ferenda, que implica el cambio formal de la ley. Y ello se desarrolla mediante el proceso legislativo precisamente en los parlamentos, congresos o asambleas.
Es así que debemos como juristas procurar que las soluciones emerjan de los enfoques de ley data o ley data. Sin embargo, debemos también estar abiertos a que en determinadas situaciones esto deba pasar al mundo político. En todo este procedimiento aporta, claro, el enfoque axiológico, que finalmente toma los principios y valores y los aplica como mandatos de optimización. Estas aproximaciones pueden también aplicarse a la norma aplicada. Y la norma, sabemos bien, se aplica cotidianamente en la administración pública, pero lo que más nos interesa en la administración judicial, vale decir, en lo que el juez desarrolla como su actividad principal. Nos concentramos en ello. Y eso genera jurisprudencia, una suerte de normas algo distintas, pero que también tienen relevancia en la regulación de la sociedad. Se basa en la fuerza del precedente, de estar a lo decidido, ¿no? De una suerte de emisión de sentencias con cierta regularidad. Su fuerza es básicamente argumentativa y ello le otorga ese carácter normativo, esa naturaleza normativa de carácter general. Básicamente la jurisprudencia tiene esa característica. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando llevamos adelante un proceso de investigación de carácter jurisprudencial? Pues más o menos lo mismo que en el anterior caso, sistematizar esas normas, esas sentencias más o menos uniformes que van generando pues conjuntos, ¿no? Sistemas o microsistemas regulatorios. Es decir, básicamente es reconstruir ese conjunto normativo, en este caso jurisprudencial, alrededor de un instituto, una figura o un problema con repercusiones jurídicas. Posteriormente, emplearemos las mismas aproximaciones, la semántica, la lógica y la sistemática, identificando también en la jurisprudencia este tipo de problemas. En lo semántico, vaguedad, ambigüedad, textura abierta; en lo lógico, inconsistencia o incompletitud; y finalmente en lo sistemático, esos problemas de relación interna, de coherencia interna en la estructura, entre las normas infraconstitucionales y la propia Constitución. Las soluciones vendrán más o menos en la misma línea. Procuraremos inicialmente plantear soluciones de sententia lata, es decir, de mantener la línea jurisprudencial vigente, si acaso con ciertas reconducciones que no afecten su núcleo duro. Sin embargo, cuando la línea jurisprudencial realmente no da cuenta de un problema, necesita actualizarse en mayor intensidad o profundidad, recién pasaremos a la idea de una sententia ferenda, que implica realmente un cambio de línea jurisprudencial, es decir, un cambio, una mutación en el núcleo duro de lo que hasta ese momento fue considerado como jurisprudencia. Esta es una esquematización, una simplificación del procedimiento que seguimos cuando realizamos un análisis normativo más o menos ordenado del derecho. Espero que les haya sido de utilidad.